Yo tengo en la línea telefónica a nuestro queridísimo colaborador, eh, Pastor, mejor conocido como Vico, filósofo, pensador, intelectual, que hemos estado platicando mucho sobre este tema, el tema del coronavirus, el tema de pensar a la pandemia, el tema de la falta de reflexión que hay alrededor de todo lo que ocurre. ¿Cómo estás, querido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Yuri. Pues desde el confinamiento de mi hogar, con mi familia, con mis hijas aquí en casa, como debe de ser, quedándome en casa y teniendo el gusto de poder hablar contigo y con todos nuestros oyentes vía telefónica. Menos mal que estas tecnologías nos permiten el poder mantenernos en contacto. Cuéntanos qué es lo que has podido tú ver y pensar en estos días respecto a todo lo que está ocurriendo alrededor. Pues Yuri, mira, una de las cosas que me saltan muchísimo a la cara cada vez que leo prensa y veo que el mercado de la viga está lleno y otros tantos mercados siguen llenos, a pesar de que se pide a la gente que se quede en casa, pues se me viene inmediatamente a la cabeza la imagen de una mujer que tuvo una desgracia. Hablamos de Casandra, una mujer de la mitología griega, que hablando con Apolo, fue seducida con Apolo. Apolo le dijo que le iba a dar el don de la adivinación a cambio de acostarse con él, le dio ese don, pero cuando llegó el momento de acostarse ella lo rechazó y Apolo le escupió en la boca, de tal manera que ella podía adivinar el futuro, pero nadie podía creerla. De tal manera que cuando las cortes y las hordas de Menelao quisieron entrar en Troya, gracias al famosísimo caballo de Troya, ella fue la única que avisó de que ese caballo de Troya estaba lleno de soldados que iban a arrasar la ciudad si lo metían dentro. Pero no le hicieron caso. No hicieron caso a Casandra porque estaba maldita, de tal manera que metieron el caballo dentro, y dentro, como ya sabemos en la historia, estaba Ulises y compañía, bajaron y arrasaron la ciudad. Estamos siendo bombardeados por información que viene del extranjero, que viene de otros países, Italia, España, Francia, Inglaterra, ahora ya también Alemania y, por supuesto, Estados Unidos, nuestro vecino del norte, que nos están avisando de lo que está pasando si no nos quedamos en casa. Y aún así, como Casandra, a pesar de que nos están avisando, resulta que la gente sigue saliendo a la calle y no se está tomando muy en serio esta profecía casi, que no es más que pues un cálculo respaldado por lo que está pasando en otros países y que nosotros no vamos a hacer menos. La desgracia es que en todos los países han creído que se iban a salvar. O sea, el síndrome de Casandra ha funcionado exactamente igual en todos los países hasta que se han visto desbordados por la situación y afortunadamente, en el caso de Casandra, en una sola noche se quemó Troya, pero ahora mismo tenemos todavía días pues para hacer caso a lo que nos dicen los otros medios de comunicación, los propios medios de comunicación y sobre todo el sentido común. El sentido común, decimos los filósofos, es el menos común de todos los sentidos, pero si vemos las barbas de nuestro vecino cortar, debemos de poner las nuestras a remojar. ¿Y qué tendría que pasar? Porque en efecto, creo que aquí, más allá de Casandra y más allá de la profecía, tenemos los datos duros para ver y saber lo que va a pasar, ¿no? Pues mira, lamentablemente, para no escarmentar en cabeza ajena, lo que deberíamos de ser es más inteligentes, pero Por no lo supuesto. estamos siendo. No estamos siendo inteligentes. Y entonces lo que va a pasar es lo que ha pasado en todos los países. Va a entrar el pánico cuando las cifras se desborden y sobre todo cuando sintamos el aliento de la bestia cerca de nosotros. Ese es el problema. Entonces un poco los medios de comunicación lo que debemos de hacer es, bueno, pues apresurarnos a explicar qué es lo que está pasando, pues para que entre un poquito, no de miedo, pero sí de respeto a la situación y no entremos en juegos tontos que no van a ninguna parte diciendo, bueno, porque es un invento chino o que esto es mentira, etcétera, etcétera. O sea, no nos vamos a librar. El problema es lo de siempre. Necesitamos pensamiento crítico, necesitamos inteligencia aplicada a la situación y necesitamos una pedagogía muy rápida sobre lo que va a pasar y cómo debemos de actuar. Y ¿Y creo que ya vamos tarde. cómo podría lograrse eso? Querido Vico, cuando digo sociedades mucho más educadas, digamos, en el sentido académico de la palabra, con un nivel educativo mucho más alto que el que tiene México, pues tampoco lo han logrado, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, del respeto a la disposición de quedarse en casa y la sana distancia, pues en cuántos países no vimos, ¿no? Vimos a Italia, vimos a España fracasar en el intento.
México pues está fracasando también, ¿no? Pues mira, sí, México está fracasando porque hay un factor, que es el factor humano, al que no le estamos prestando la debida atención. Básicamente todos los seres humanos pensamos muy parecido, no creamos que un ruso y un mexicano piensan muy diferente, básicamente pensamos igual, y ahí hay ciertos comportamientos de masa que debemos de rescatar, y son comportamientos de masa, y perdónenme el que se sienta ofendido, de orden animal, de orden simiesco. Somos animales que buscan líderes, y en este caso, si nos falta quizás pues esa guía que nos lleve por un camino, sí necesitamos otros líderes, aunque sea simplemente líderes de opinión o líderes que nosotros les damos cierto estatus. Y no estoy hablando de humoristas ni nada por el estilo. Por ejemplo, de unos días, Madonna, que es un líder para muchas personas, alguien que goza de respeto, explicó que 3 personas muy cercanas a ella habían fallecido. En España tenemos muchísimas personas, desde, pues cantantes, políticos, científicos, actores de cine, que han pasado por este golpe. A lo mejor tenemos que pedirles ayuda para que conciencien de alguna manera a la población. Incluso si necesitamos que venga Cristiano Ronaldo y nos lo diga, pues que sea Cristiano Ronaldo. Pero sea como sea, necesitamos que para todos los sectores de la población que van a buscar siempre ciertos liderazgos o ciertas personas de referencia, necesitamos esos mensajes. Porque de lo contrario estamos viendo que estamos repitiendo lamentablemente las mismas estructuras que otros países, cuando en realidad estamos no lo suficientemente fuertes como pueden estar otros países. Basta con pensar el número de camas que tenemos en hospitales de atención, cuidados intensivos con ventiladores y los que tienen otros países, ¿no? Si vemos esto es para tener miedo. Entonces lo que necesitamos es, pues en gran medida, estos mensajes que nos vengan ya directamente de personas a las que respetemos y a las que tomemos en cuenta, y sobre todo inteligencia, muchísima inteligencia, pero claro, el camino es muy corto y el pensamiento crítico hay que desarrollarlo desde chicos. Así que ahora lo que necesitamos es, pues como dice el refrán, y aunque no me gusta mucho utilizar refranes de orden religioso, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Te agradezco mucho, como espero agradecerlo todos los martes, mi queridísimo Vico. Porque sí, hay que meterle a veces mucho pensamiento y filosofía a lo que vamos atravesando día con día. Te mando un beso enorme y un abrazo virtual desde la cabina y espero que sea pronto, lo más pronto que se pueda, dártelo personalmente.